Y ahora alguna si quieres ver. Sí, vale, pues. ¿Tú que sabes dónde? Que hay una suma de fondos muy importante. Para mí, probablemente desde el año después de 1986, de nuestro ingreso en las comunidades europeas, es el mayor reto que tenemos desde el punto de vista de la gestión pública de fondos y no podemos fallar. A mí me gusta la política, pero me gusta mucho la gestión pública, el buen uso de los fondos públicos. Y yo creo que tenemos, sinceramente, unos fondos que no se van a repetir en el horizonte próximo, ciertamente. Y creo que tenemos una obligación pública de buena gestión de los fondos. Y yo estoy convencido de que podremos llevar a cabo perfectamente pues ese proceso de ejecución que será, en lo que se refiere al fondo, complementario de esos 47.724 millones de euros que tenemos en la PAC, lo cual es una cifra formidable. Esta PAC es la oportunidad de un gran acuerdo nacional y me gustaría que así fuera. Disponemos del dinero, disponemos de los instrumentos y si nos ponemos de acuerdo en la aplicación del mismo, yo creo que es el mejor servicio que no solo el Gobierno de España, sino los gobiernos autonómicos le podemos dar al conjunto de nuestras comunidades autónomas y sobre todo a agricultores y ganaderos y medio rural, ¿no? Esta nueva PAC tiene dos grandes novedades. La primera novedad es que, a diferencia de las anteriores políticas agrícolas comunes, donde había unos reglamentos europeos que había que aplicar en cada uno de los Estados miembros, ahora se nos da a los Estados miembros la oportunidad de hacer un autoanálisis, de examinar el conjunto de los sectores y subsectores, de definir cuáles son aquellos que necesitan un apoyo específico y unas dosis de apoyo concretas por parte de la PAC y articular las intervenciones y las medidas. Y esos son los planes estratégicos nacionales que tenemos que remitir a Bruselas para que sean aprobados por la Comisión Europea. Nuestro calendario es el siguiente. Si los reglamentos comunitarios están listos a fin de primavera, principio de verano y publicados en el boletín oficial, a mí me gustaría, después de las reuniones que estamos manteniendo y vamos a continuar manteniendo con las comunidades autónomas, que la conferencia sectorial del mes de mayo pudiera concluir el modelo español de aplicación de la PAC. Si fuera así, podríamos enviarle a principio de verano un primer borrador del plan estratégico a la Comisión Europea, es lo que se hace habitualmente y España quiere ser, al igual que estamos haciendo con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, uno de los primeros Estados miembros en poder dialogar con la Comisión Europea. Eso te adelanta mucho el trabajo posterior, presentarlo formalmente ya por registro para el mes de diciembre, de tal forma que lo pudiéramos tener aprobado para principio de año, porque a continuación tenemos nosotros, Gobierno de España, que aprobar la legislación de aplicación y las comunidades autónomas, la propia de las comunidades autónomas. Es decir, sinceramente, un calendario, lo discutíamos esta semana en el Consejo de Ministros Europeo y lo señalaba en mi intervención, un calendario realmente muy apretado, donde quedan abiertos aún algunos temas importantes y donde, como decía antes, yo creo que tenemos que forzar en la aplicación del mismo. España era partidaria de incluso de una entrada en vigor de esta PAC con solo un año de retraso. El COVID ha venido a retrasar, evidentemente, todos los trabajos políticos y administrativos, pero deberíamos evitar, si es posible, retrasos adicionales, ¿no? Los tres grandes retos de la década, ¿no? La transformación de la producción lineal en una transformación, en una producción circular, es decir, en respuesta a cambio climático y preservación del suelo, del agua, del aire, de la biodiversidad y del paisaje. Tenemos después el gran reto de la innovación y la digitalización, el objetivo de llegar en el 2025 a la cobertura de banda ancha para el conjunto del territorio nacional, hasta la última explotación. Es un objetivo muy ambicioso. Y en tercer lugar, lo que se refiere tanto a la incorporación de jóvenes como a igualdad de género. Todo eso lo queremos cubrir, lógicamente, con la PAC, básicamente, pero también con el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el componente 3, que gestiona
por importe de 1.051 millones de euros este ministerio, pero también en los gestionados por otros ministerios, por ejemplo, por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en lo que se refiere a la industria agroalimentaria, de lo que hace el Ministerio de Economía y Transformación Digital en relación con muchos de los temas digitales, o lo que hace el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en lo que se refiere a zonas rurales y reto demográfico. En el calendario de los últimos 12 meses hasta final de noviembre, el sector exportador español se sitúa en una cifra de 55.400 millones de euros únicamente el sector agroalimentario, es decir, más de la mitad de los 108.000 que viene a ser la facturación conjunto de nuestro sector, de nuestra cadena agroalimentaria, de nuestro sector agroalimentario. Eso supone un superávit en balance corriente del sector agroalimentario de unos 16.300. ¿Qué quiere decir eso? Que somos, después de Países Bajos, el primer exportador neto en balance de la Unión Europea, que nos situamos entre los 4 primeros exportadores de la propia Unión y, lógicamente, que tenemos un interés ofensivo. Creo que nuestro sector exportador, la vocación clara, hay países que son importadores netos, el nuestro es lo contrario, exportador neto, y yo creo que además en esta crisis que estamos viviendo con ocasión de la pandemia ha quedado claro a los ojos del conjunto de la sociedad española que si hay un sector fuerte y de futuro, no solo de presente y de futuro, es el sector agroalimentario. De ahí vienen las inversiones, el trabajo y demás. La nueva administración Biden yo creo que abre una nueva etapa, está claro. Es una etapa de esperanza en la vuelta de unas reglas, yo diría, del comercio internacional, pero también de las relaciones diplomáticas. Brexit, gran éxito en la negociación del Brexit, en lo que significa la desaparición de los aranceles, el mantenimiento del no aranceles. De todas formas, hay que tener en cuenta que la documentación aduanera y, evidentemente, también, en algunos casos, las certificaciones fitosanitarias o reglamentarias van a producir algunos retrasos o costes adicionales. Vamos a permanecer muy vigilantes. Le he pedido a la Comisión que permanezca muy vigilante para ver este tema. De hecho, España tiene una exportación de más de 4.060 millones de euros el último año a Reino Unido, por tanto es muy importante que mantengamos la atención en ello. Un capítulo distinto que evidentemente merece una atención diferente es el capítulo pesquero, en el cual estamos trabajando también muy intensamente con el sector y con la Comisión Europea. En relación con Estados Unidos,